Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, con este video que vamos a presentar ahora, vamos a introducirnos en el desarrollo de la unidad 3 del programa de semiótica. Esta unidad 3 se titula Desde la gramática de reconocimiento a la construcción del verosímil, ¿sí? Es decir, vamos a pasar de considerar aquellas formas, aquellas estructuras, como son las formas genéricas, los géneros discursivos, como formas sociales de estructurar los enunciados, como una gramática de producción que opera en la producción de los enunciados, para pasar a considerar el otro polo del funcionamiento de los discursos, que es el polo de la recepción, el polo de la interpretación, o lo que Eliseo Verón ha denominado el polo de el reconocimiento, ¿no? El polo de la lectura. Es decir, qué efectos produce esta circulación de los sentidos en los discursos, o qué efectos se espera que produzca esta circulación de los sentidos en los discursos, y es lo que se ha dado en llamar las gramáticas de reconocimiento. En esta unidad vamos a trabajar dos conceptos o dos categorías. Una es la categoría de lo verosímil y otra es la categoría de la lectura, la categoría del lector modelo, que han sido desarrolladas entre los años 70 y fines de los años 70 por dos semiólogos especialmente interesados por la literatura, por el discurso de la literatura, que son el semiólogo, filósofo y teórico de la literatura búlgaro, que es Stefan Todorov, y el italiano Umberto Eco. En el caso de Todorov, entonces, vamos a estudiar la noción de lo verosímil, la noción de la construcción de lo verosímil, y en el caso de Umberto Eco vamos a considerar su teoría de la lectura a partir de una de las categorías principales, que es la categoría del lector modelo. En ambos casos vamos a ver que el objeto de estudio, el objeto en consideración, va a ser la literatura, ¿sí? Todorov va a plantear el concepto y va a ejemplificar el concepto de lo verosímil vinculado a la literatura, así como en la unidad anterior veíamos que Bakhtin trabajaba especialmente y se interesaba especialmente por los enunciados del arte, de la cultura, de la literatura. Y en este caso sucede lo mismo. La literatura se constituye en el objeto privilegiado para pensar y para analizar algunos rasgos acerca del funcionamiento de los discursos, como más tarde va a ser el discurso político, y más tarde, y diríamos que abarca los objetos de estudio en la contemporaneidad, el objeto va a ser la cultura mediatizada, la cultura hipermediatizada, ¿no? Pero ya por los años 60, 70, 50, este lugar lo ocupaba privilegiadamente los discursos del arte y de la literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque los discursos del arte y de la literatura son aquellos que absorben, ¿no?, lo que sucede en las prácticas sociales, en las prácticas discursivas cotidianas, ¿no? Algo similar a lo que ocurre hoy con las redes sociales, ¿no? Cuando decimos, viste lo que pasa en las redes sociales o aquello que sucede en las redes sociales, de lo que estamos hablando en definitiva es de un modo de pensar en el funcionamiento de los discursos, ¿sí? Entonces decíamos, este concepto de lo verosímil, ustedes van a encontrar dos textos muy breves que Todorov presenta en un libro escrito entre varios autores, publicado en el año 72, que se llama Lo verosímil. En este
Todorov presenta la introducción al concepto de lo verosímil y un segundo capítulo que se denomina lo verosímil que no se podía evitar, ¿no? Lo verosímil que no se podría evitar. Fíjense que en el concepto mismo de lo verosímil, de lo que estamos pensando es fundamentalmente de un efecto de sentido. En términos de Peirce podríamos hablar de un interpretante. No estamos hablando de la verosimilitud como un presupuesto, sino el efecto de lo verosímil. Es decir, lo verosímil como un modo de circulación y de interpretación de los discursos. Para esta presentación voy a recuperar algunas diapositivas preparadas por el profesor a cargo de esta cátedra, el profesor Ramiro Visa, y voy a ir introduciendo también algunas vinculaciones, algunas referencias respecto del objeto de estudio de este año, que son los memes, ¿sí? Todorov parte en el artículo, en la introducción acerca de lo verosímil, de una situación que nosotros experimentamos a diario, ¿no? Él parte de relatar allá en el siglo V antes de Cristo una situación en Sicilia donde dos personas, dos individuos mantienen una discusión. A partir de esta discusión se produce un accidente y al día siguiente tienen que ir a convalecer ante las autoridades para que las autoridades determinen la gravedad y la culpabilidad de los sujetos involucrados en ese incidente, ¿sí? Ahora bien, como estas autoridades no han estado presentes, el hecho en sí, diríamos también en términos de Peirce, el objeto está ausente, el objeto es evanescente. Lo que queda, lo que permanece son los discursos, lo que permanece son los relatos, ¿no? Entonces, dice Todorov, la disputa no se ha producido ante los ojos de los jueces, quienes no han podido observar y constatar la verdad. Entonces los sentidos son impotentes y solo queda un medio que son los discursos, un medio que son los signos. Dice Todorov, escuchar los relatos de los querellantes. Con este hecho, la posición de estos últimos se ve modificada. Ya no se trata de establecer una verdad, lo que es imposible, sino de aproximársele, de dar la impresión de ella. Y esta impresión será tanto más fuerte cuanto más hábil sea el relato. Y aquí viene un enunciado, una afirmación importante. Para ganar el proceso, importa menos haber obrado bien que hablar bien, ¿sí? En un juicio, cuando un juez tiene que dictaminar una sentencia, esa sentencia se dictamina en base a un discurso, una reconstrucción discursiva de una situación, ¿sí? Entonces, antes que haber hablado bien, lo que importa es hablar bien. Esto podemos percibirlo a diario, ¿no? En plena campaña política, ¿sí? Sabemos que lo que incide antes que la verdad es la persuasión. La persuasión como la posibilidad o el arte de convencer a otro acerca de una idea. Es decir, la persuasión como la posibilidad de producir, de generar un efecto. En los tribunales, continúa Todorov citando a Platón, en los tribunales la gente no se inquieta en lo más mínimo por decir la verdad, sino por persuadir. Y la persuasión depende de la verosimilitud. Y aquí aparece este concepto clave que introduce Todorov. En los tribunales, dice Platón, la gente no se inquieta lo más mínimo por decir la verdad, sino por persuadir.
y la persuasión depende de la verosimilitud. Entonces lo que vamos a descartar es la posibilidad de recuperar una verdad para poder pensar en la construcción de un verosímil, de un discurso, de un relato que tiene una apariencia de verdad, que se parece o que intenta producir, generar una idea de verdad. Esto es entonces de lo que se trata lo verosímil, ¿no? De construir una apariencia de verdad, ¿no? La verdad como postulado es una idea ingenua, ¿no? Esta verdad como aquello que tiene una correspondencia directa con un objeto, con una realidad, como algo que se construye como un conocimiento sensible o inmediato, para pensar ya no en la verdad, sino en lo verosímil, como aquello construido por un relato, como aquello construido por los discursos. Lo verosímil es entonces aquello que media entre lo real y los discursos, ¿no? Es decir, aquellos signos, aquellos interpretantes que median, y ahí aparece otra vez la idea peirceana, ¿no? Que media entre lo real y los discursos. Ahora bien, ¿de qué manera esta idea de lo verosímil, ¿sí?, se ha ido complejizando, se ha ido transformando, así como los géneros discursivos pertenecen a la historia? También esta apariencia de verdad, este efecto de lo verosímil, se va transformando, se va modificando a lo largo de la historia. Entonces, va a plantear Todorov, existen diferentes aproximaciones y diferentes grados de complejidad a la hora de pensar cómo se construye y cómo se produce esta idea de verdad. Bueno, muy bien. Habíamos dicho entonces que lo verosímil es aquello que media entre lo real y los discursos, que es un efecto que construye una apariencia de verdad, ¿no? Lo verosímil está funcionando como un interpretante, en el nivel del interpretante. Esto permite a su vez tomar una cierta distancia, ¿no?, y pensar en la opacidad del lenguaje. El lenguaje no es un reflejo de la realidad. El lenguaje no está en lugar de la realidad, no representa una realidad, sino que construye una realidad respondiendo a sus propias leyes, ¿no? El lenguaje, como ya hemos visto con Saussure y como hemos visto también a partir del proceso de semiosis de Peirce, el lenguaje construye una realidad, un tipo de realidad que es autónoma con respecto al referente, ¿no? Y es aquí entonces donde se instala el problema de lo verosímil. Vamos a pensar lo verosímil, la verosimilitud, como un problema que permite separar el discurso de lo real, ¿no? El discurso es aquel relato que construye lo real. El discurso es aquel relato que construye lo real y nos aparta de esa visión ingenua que plantea una cierta transparencia ilusoria del lenguaje, ¿sí? El lenguaje no es ingenuo, el lenguaje no es transparente, sino que hay en el lenguaje una cierta opacidad por el cual el lenguaje responde a sus propias leyes de configuración, y esas leyes de configuración, tal como vimos con la noción de géneros discursivos de Bakhtin, ¿sí?, responden a las diferentes prácticas humanas, a las diferentes prácticas sociales, ¿sí? No es el mismo el verosímil que se espera en una audiencia, en un juicio, el verosímil que se construye en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? El verosímil político,
¿no? Un político que intenta justificar o argumentar acerca de la necesidad o no de legislar de determinada manera, que el verosímil que se construye en una conferencia, en una clase abierta, en una obra de teatro, en el cine o en una visita médica, ¿sí? Es decir, que cada verosímil, cada discurso se ajusta a sus propias reglas. Es en este sentido que el mismo Todorov va a plantear la necesidad de pensar en diferentes grados de complejidad de lo verosímil. Muchos 4 sentidos, al menos 4 sentidos, de esta idea de lo verosímil, de lo creíble, de lo esperable, que tienen y que tienden a un cierto grado de complejización. La primera idea del verosímil, de que algo sea creíble, de que algo sea esperable, es lo verosímil en un sentido ingenuo, ¿no? Aquello que está conforme a la realidad, que se contrasta con una realidad, lo que nosotros conocemos a partir de nuestras propias experiencias, ¿sí? Vemos que se acercan nubarrones y sabemos, creemos, alguien nos dice que va a llover y sabemos que esto es verosímil, ¿no? Pero es un verosímil que se corresponde con una realidad conocida. Este verosímil ingenuo, de alguna manera, también es el verosímil que predomina en ese conocimiento infantil, en la primera infancia, ¿no? Aquello que se nos dice, lo aceptamos y lo creemos. El segundo sentido de lo verosímil es aquello por el cual esta verdad construida se ajusta a otros discursos, ¿no? Un discurso se contrasta con otros discursos y por lo tanto es aquello que la mayoría cree que es lo verdadero, aquello que la mayoría cree que es lo real, ¿no? Lo verosímil conforme a la opinión pública, al sentido común, a la doxa, ¿no? Todos sabemos, todos creemos, todos esperamos, todos suponemos, ¿sí?, que algo sea de determinada manera porque hay otros discursos, ¿sí?, que sostienen que tal o cual cosa funciona de cierta manera. Ahora bien, como veíamos anteriormente, hay también un verosímil genérico, ¿no? Algo que se espera que ocurra, que suceda, un modo de construir el discurso que se ajusta, que se adecua a las reglas de cada género discursivo, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a comprar una novela, ¿sí?, el verosímil de la novela como género discursivo no coincide necesariamente con un tratado científico o con un ensayo político, ¿sí? Si voy a comprar una novela policial porque me interesa el género policial, yo espero que ese texto esté construido a partir de ciertas reglas, ¿no? Genero ciertas expectativas de lectura. Si voy al teatro, si voy al cine, o como decíamos, si voy a una visita a un consultorio médico, mínimamente espero que el médico me reciba de cierta manera, que me haga ciertas preguntas, que me indique una receta, que me indique un estudio, ¿sí? Prácticamente no nos vamos conformes ni tranquilos de una visita al médico, sino nos vamos con alguna orden para hacer autorizar la obra social, ¿no? Entonces cada verosímil también se adecua a las reglas de cada género discursivo, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que podemos esperar, como decíamos, de una clase, de una visita médica, de nuestra participación en un acto cívico, como una elección, ¿sí?, de nuestra visita a un recital, ¿sí? Hay un verosímil genérico. Pero hay también un verosímil
que este es el sentido que plantea, el sentido más complejo y más actual de lo verosímil, que es pensar el verosímil como máscara, ¿no? Aquel por el cual se disfrazan las leyes de generación de cada texto, ¿no? Cada texto simula sus propias reglas de construcción del verosímil, ¿no? Entonces un docente, cuando dicta una clase, adopta ciertas estrategias, ¿sí? Se apoya en ciertas estrategias, pero no necesariamente las hace visibles, ¿sí? Sino que las oculta, las enmascara. Cuando nosotros proponemos un programa de cátedra, en este caso el programa de cátedra de semiótica, ¿sí? Ese programa de cátedra de semiótica ha sido construido a partir de un propio verosímil, una ideología, un pensamiento acerca de lo que es la semiótica, acerca de lo que debería enseñarse en semiótica en determinada carrera o en otra, ¿sí? Aquellos autores que hemos leído y aquellos que no hemos leído, aquellos a los cuales adherimos o que nos resultan más interesantes o más sencillos de explicar y aquellos que no. Es decir, siempre hay un verosímil, siempre hay un sistema de reglas a partir del cual construimos una idea de una clase, una idea de la semiótica, una idea de la enseñanza universitaria, una idea de lo que es la universidad pública, ¿sí? Y esto no siempre puede ser transparentado, ¿sí? Esto no siempre es transparentado y no siempre puede ser transparentado, ¿no? Entonces en cada discurso o ante cada discurso asistimos siempre a un simulacro de la verdad, ¿no? Todo discurso es un simulacro, todo discurso es una puesta en escena de la verdad, incluso en una conversación personal, en una conversación íntima, ¿no? Cada uno construye, produce una verdad o un sentido de la verdad en tanto que espera poder persuadir o impactar en el otro o generar en el otro ciertas emociones, ciertas sensaciones, ciertos sentimientos o ciertas creencias. Entonces, si nos detenemos en las propiedades de lo verosímil, ¿sí? Vamos a decir que lo verosímil tiene como propiedad los límites que le impone cada género discursivo, ¿sí? Esta frase que aparece en el texto de Todorov, ¿sí? Lo verosímil presenta lo real como una necesidad, presenta la libertad como necesidad, ¿sí? Presenta la libertad como necesidad. Es decir, cada una de nuestras concepciones de lo verdadero responden, están en relación o se dirigen en realidad a ciertas reglas discursivas, ¿no? Y al mismo tiempo esas reglas discursivas se encuentran enmascaradas, ¿sí? Lo verosímil disfraza la libertad de necesidad, ¿sí? Esas reglas se encuentran enmascaradas muchas veces porque nosotros mismos desconocemos o no hemos generado una reflexión o una crítica acerca de aquellas reglas que condicionan, que restringen, que determinan la producción de mis propios discursos o de mi propio discurso. Es entonces necesario pensar lo verosímil como un problema, ¿no? Y esto lo plantea el mismo Todorov, ¿sí? Plantear así el problema de lo verosímil, dice Todorov, exige la participación activa del lector. El lector extrae su información sobre lo verosímil no solo de lo que se dice, sino también de lo que no se le dice, de la manera misma en la que están hechos estos estudios, ¿no? Se refiere a los
textos que él está introduciendo en este libro, escritos también por otros colegas, amigos, intelectuales que analizan diferentes objetos, ¿no? El lector extraerá su información sobre lo verosímil no solo de lo que se le dice, sino también y sobre todo de lo que no se le dice, ¿no? De la misma manera en que están hechos estos estudios, de su propia verosimilitud. Esta lectura debe ser tanto más activa cuanto que los textos que siguen seducen por su verdad. Lo propio de todo pensamiento nuevo es liberarse tanto como sea posible de lo verosímil. Se podría incluso invertir esta ecuación y decir: se consideran nuevos y verdaderos los discursos cuyas leyes de verosimilitud no han sido aún percibidas. Se consideran nuevos y verdaderos los discursos cuyas leyes de verosimilitud no han sido aún percibidas, ¿no? Esto que siempre estamos postulando, el ser poseedores de la verdad, ¿no? Insisto, asistimos a una campaña política presidencial, una campaña electoral, ¿sí? Y si uno escucha cada uno de los discursos por separado, ¿sí?, van a ver que cada uno de ellos construye su propio verosímil y niega los otros verosímiles, ¿sí? Nosotros cuando exponemos algo, una idea, exponemos una investigación, ¿no?, construimos nuestras propias reglas de verosimilitud, damos ejemplos, presentamos citas de autoridad, construimos argumentativamente ese texto de manera tal que sea entendible, que sea legible, que tenga una estructura lógica, ¿sí?, una secuencia lógica, ¿sí? Pero sin embargo, cada uno de estos textos, como decíamos hace un momento, tiene y se construye a partir de sus propias reglas de verosimilitud, incluso las nuestras, incluso las que no hemos reconocido, incluso las que aún no hemos percibido. Sigue Todorov. Al describir lo verosímil, que es una ley de nuestra sociedad, no hemos dejado de participar en la vida de esta sociedad, y los únicos aspectos de lo verosímil que no percibimos son, sin duda, los nuestros. Al lector corresponde, pues, la responsabilidad de no caer víctimas de esta ilusión. Entonces, podríamos decir, ¿cómo o qué hacer para no caer víctimas de esta ilusión de lo verosímil, ¿no?, de este desplazamiento, de este corrimiento de los discursos, por el cual un discurso explicita o da cuenta de las condiciones de construcción de otro discurso, ¿sí?, y al mismo tiempo ese discurso tiene sus propias condiciones de producción. Entonces uno se pregunta cómo salir de esta red ilusoria de los discursos, o cómo no caer o no ser víctimas de esta ilusión de los discursos. Y podríamos decir que esta pregunta, que parece actual, ¿no?, por este sentirnos en algún modo en esta red de las redes sociales, atrapados en esta red de las redes sociales, en esta diversidad de discursos que se contrastan, que se contraponen en las redes sociales, y uno podría actualizar esta pregunta, ¿no?, y decir cómo no caer víctimas de esta ilusión, o no ser víctimas de esta ilusión de la red discursiva. Y podríamos responder junto con Todorov que simplemente alcanza con hacernos la pregunta, o alcanza con hacer circular también la pregunta. La pregunta también es un efecto de sentido. La pregunta es suficiente. Contrastar ese verosímil sabiendo que está construido por ciertas reglas de lo discursivo, ¿no? Hoy que la verdad, hoy esta idea de la verdad está en disputa, hoy que hablamos de esta idea de la posverdad, porque más que nunca asistimos no a una
homogeneización de los discursos, no a una linealidad de los discursos, como ocurría, por ejemplo, con los medios masivos de comunicación, donde se presuponía, tampoco era así, pero se presuponía que había una homogeneización de las culturas, de las creencias, de los saberes. Hoy esa homogeneización se pierde, se diversifica y se complejiza, ¿no? En tanto que la multiplicidad de los discursos que circulan en las redes sociales se cruzan, se entrechocan, se refutan, se interconectan, y es por esto que asistimos, ¿no?, casi en vivo, casi en simultáneo, a una permanente crítica de los discursos acerca de lo social, ¿no? Precisamente porque asistimos como a esta arena de las luchas sociales, de la cual hablaba Bakhtin, casi en forma permanente, casi en forma cotidiana. Estamos en contacto con esta arena de las luchas sociales, de las disputas sociales, a las cuales asistimos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Y es así como vamos a ver cómo este horizonte de lo verosímil permanentemente se va corriendo, permanentemente se va desplazando, permanentemente se va poniendo en tensión, ¿sí? Hoy los márgenes de lo creíble se van corriendo precisamente para provocar una reacción en los lectores, ¿no? Una reacción de adhesión, de rechazo, de aceptación, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que hay tantos verosímiles, ¿sí? Podríamos decir hoy, por ejemplo, que hay tantos verosímiles como colectivos, ¿sí?, de identificación puedan reconocerse. Entonces, dentro de los verosímiles políticos, uno puede reconocer el verosímil kirchnerista o el verosímil antikirchnerista o el verosímil de las generaciones de la derecha, de los libertarios, ¿sí? Es decir, cada agrupación, cada movimiento político construye sus propios colectivos y cada uno de esos colectivos se identifica con un cierto verosímil, ¿sí? Los colectivos feministas, de los colectivos de políticas de género, de los colectivos ecologistas, de los colectivos en defensa de la vida, ¿sí? Asistimos, como decíamos, permanentemente a esta diversificación, ¿no?, de los colectivos de identificación. Cada vez es más difícil poder identificar un colectivo o una homogeneidad de las creencias, de los saberes, de las expectativas, ¿sí?, sino que cada vez se van diversificando y multiplicando y especificando cada vez más los nichos o los colectivos de identificación. Por esto la dificultad, por ejemplo, de pensar o de diseñar una campaña política, ¿sí? Entonces, decíamos, la importancia de pensar lo verosímil como un efecto se traduce en una apariencia de lo real que se vuelve, ese real se vuelve cada vez más complejo, se vuelve cada vez más difuso, ¿sí? Por lo cual ese verosímil también, como decíamos, está permanentemente como escapándose, ¿no? En uno de los artículos Todorov planteaba, no podemos escapar de lo verosímil, pero al mismo tiempo esta idea de lo verosímil en la actualidad, o uno de los rasgos de la actualidad, es que esta idea de lo verosímil está permanentemente escapándosenos de las manos, ¿sí? Puesto en tensión, puesto en discusión, puesto en conflicto, ¿no? En este contexto que hace ya algunos años se viene llamando o caracterizando como el contexto de la posverdad.
¿sí? Donde lo que se busca es confirmar una pertenencia a un colectivo de identificación, confirmar una creencia, confirmar una emoción, ¿sí? Confirmar una identificación antes que poner, ¿no? En una discusión real y verdadera esa diversidad de verosímiles, ¿no? Entonces decíamos que ese horizonte de lo real se desplaza de una manera cada vez más precipitada y más compleja, ¿sí? Y les traigo como ilustración un meme que me sacó una compañera, ¿no? Aparece la reconocidísima imagen de los Simpson, ¿sí? Casi como un tópico del sentido común, casi como un tópico de la opinión pública, casi como un tópico de la doxa, ¿no? De lo que es la sociedad contemporánea, la sociedad media, la clase media, ¿no? Y entonces el abuelo explicando a otra generación, una generación joven, una generación de niños, dice entonces no había Spotify y la gente descargaba música desde una aplicación llamada Ares, la cual descargaba una música y 10 virus, ¿no? Entonces está planteando un horizonte de lo verosímil que responde al conocimiento de la tecnología que teníamos hace no mucho tiempo atrás, podríamos decir hace 10 o 15 años atrás, ¿sí? Si tenemos que hablar hace 30 años atrás para poder escuchar música, grabábamos los cassettes directamente de la radio, ¿no? Entonces estos procesos de aceleración de los verosímiles se dan de una manera cada vez más precipitada. Y ya para ir terminando, entonces vamos a volver a preguntarnos de qué manera el meme, las fake news, en este contexto de la hipermediatización, en este contexto de las redes sociales, lo que hacen es buscar interpelar estos verosímiles adquiridos, ¿no? Se apoya, el humor se apoya en ese sistema de creencias compartidas, pero al mismo tiempo trabaja con esos verosímiles, ya sea para reafirmarlos, ya sea para confirmarlos o para refutarlos y ponerlos en cuestión o interpelarlos, ¿no? Dice entonces Fraticelli, ¿no? El humor hipermediatizado, la nueva era de la mediatización raidera. En este sentido puede decirse que desde la instancia de producción hay una propuesta de reafirmar o interpelar estos verosímiles adquiridos que se aplican sobre nuevos acontecimientos, ¿no? Otra vez, volver a confirmar, volver a preguntarnos. Por eso digo que la pregunta en sí misma es suficiente para no caer víctimas de esta ilusión, y muchas veces el humor, ¿sí?, es aquel vehículo por el cual podemos canalizar estas preguntas, ¿no? Interpelar esas creencias, esos verosímiles adquiridos que se aplican sobre nuevos acontecimientos, ¿no? Como los nuevos acontecimientos interpelan estos verosímiles adquiridos. Su forma de hacerlo es mediante desplazamientos y condensaciones que no son posibles en lo serio y que además generan placer, ¿no? Esto que decíamos, una cierta exorcización, ¿no? Un cierto modo de exorcizar, de dominar, de controlar provisoriamente el dolor, lo incomprendido, lo incongruente, las crisis, ¿no? Finalmente logramos controlarlas, dominarlas o exorcizarlas a partir de estas situaciones del humor, ¿sí?
Y por último, y ya dando lugar a lo que va a ser la semana que viene, el desarrollo de otra teoría de la lectura, como es la teoría del lector modelo, que también plantea esta necesidad de interpelar el trabajo del lector o el trabajo de la lectura, ¿sí? Va a plantear Fraticelli también que si bien lo reitero sorprende con nuevos sentidos inesperados, pone en juego saberes adquiridos sobre lo que se generan incongruencias. Ese carácter de afirmación del verosímil político podría ser una de las hipótesis que explicarían la potente propagación que suele tener la sátira en las redes sociales, ¿no? Decíamos, esta movilidad, esta réplica, esta reproductibilidad, ¿sí? Que es una de las características inherentes al meme, ¿no? En las redes sociales, este efecto rápido, este efecto simple, ¿sí? Tiende a poner en evidencia estas incongruencias, ¿no? De ciertos saberes establecidos, de ciertas creencias establecidas, de ciertos verosímiles, ¿sí? Estos verosímiles que decíamos se enmascaran, se ocultan, se disfrazan debajo de las reglas de otros géneros discursivos más formales, más establecidos, más estructurados. Los memes y el humor, ¿sí? Vienen a hackear de alguna manera estas otras reglas de los géneros discursivos más formales, las ponen en jaque, las ponen en cuestión, las desenmascaran, ¿sí? Bien, vamos a concluir entonces hoy con esta presentación de la idea de lo verosímil. Vamos a continuar ya sí la semana que viene con esta lectura del texto de Umberto Eco, el lector modelo, y un trabajo sobre el segundo corpus de análisis que hemos presentado, que es el de los argentinos venimos de los barcos, a partir de esta frase del presidente Alberto Fernández, ¿sí? Como para ir luego también cerrando el desarrollo de esta unidad 3 del programa. Muy bien, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana.